continuamos con el estudio de la defensa moderna y seguimos añadiendo líneas a nuestro repertorio. Estamos dentro de lo que es la variante posicional y aquí una nueva jugada para nosotros que es alfil D3. Hemos visto alfil C4, hemos visto C3, pero alfil D3 también es una jugada muy simple por parte de las blancas. Quieren tener el peón de E4 protegido y claro, luego se enrocarán corto y continúan con el desarrollo de sus piezas. Dependiendo de lo que juguemos nosotros con negras, el blanco podría jugar con C4 o incluso dejar su peón en C3. Así que aquí, luego de alfil D3, la jugada que más me gusta con negras, si bien hay muchas e incluso una jugada como caballo F6 es muy razonable, la que más me gusta a mí es esta, caballo C6, y se imaginarán los motivos. Claro que queremos atacar al peón de D4, queremos con negras jugar E5 y queremos llegar a esas posiciones de India de rey que tanto hemos estado estudiando en este curso. Por eso esta jugada me gusta mucho y como se imaginarán el blanco tiene dos maneras principales de lidiar con caballo C6. Una es jugando C3 y la otra es jugar D5. Y creo que vale la pena empezar por la jugada D5. D5, perdón por la voz. Vale la pena empezar por D5 porque claro, es la jugada más probable que jueguen nuestros rivales. Que avancen el peón, que amenacen el caballo de C6. Y aquí me gusta la simple caballo B4. Por supuesto que nos interesa comer ese alfil. Es más, de ser posible, comer en D3 y más adelante abrir la posición, obviamente caballo F6, luego E6 o C6. Siempre y cuando comamos el alfil de D3, creo que vamos a estar muy bien. Pero claro, el blanco lo va a evitar y va a jugar algo como, por ejemplo, alfil C4. Y aquí, en esta posición, encontré una partida muy interesante entre los grandes maestros Chandler contra Spielman, una partida del año 1987, donde ambos jugadores tenían entre 2550 y 2600, pero recuerden que los celos en estos años eran bajos en comparación a lo que son ahora, entonces estamos hablando de jugadores muy fuertes, ambos, y esta partida realmente me gustó mucho. Sabemos que con negras el caballo de B4 no está tan mal, no lo vamos a perder. Es más, en el peor de los casos se viene por A6. Y a nosotros no nos preocupa que el blanco juegue alfil por A6, porque en ese caso él estaría perdiendo el par de alfiles, aunque nosotros tengamos una mala estructura de peones. Pero, digamos, viendo las jugadas, vemos que las negras jugaron caballo F6, y aquí las blancas se enrocaron, muy interesante. No hay necesidad para el blanco de defender el peón de E4. Además nosotros tenemos al rey en el medio. Pero con negras no nos vamos a molestar en comer. Obviamente luego de caballo por E4 el blanco debería tener algo. Entre otras veo C3. Jugada muy dura para nosotros. Tenemos que mover caballo A6, alfil por, peón por. Y aquí el típico truco que también se puede ver en la siciliana a la pin. Las blancas juegan dama, 4 jaque y estamos totalmente perdidos. Entonces, aquí realmente, si el blanco defiende el peón de E4, estaría perdiendo un tiempo, no afectaría mucho a nuestro plan. Y nuevamente, si el blanco nos echa, tenemos la simple caballo A6. Así que, viendo esta partida, enroque, las negras también se enrocan. No hay necesidad, como digo, de comer el peón de E4. Y las blancas jugaron caballo C3. Muy interesante, el blanco en esta partida, y quizás lo haya tomado por sorpresa todo esto al blanco, no quiso perder un tiempo en expulsar al caballo de B4. Es que si nos ponemos a pensar, si el blanco nos echa, en el fondo nos está haciendo un favor porque nosotros añadimos más presión al centro. Y a menos que el blanco quiera comer en A6, no tiene sentido que nos eche. Porque claro, aquí
Se abre la columna B en nuestro favor, puede que E6 venga también. Nuestro par de alfiles realmente se va a notar, incluso en algún momento jugar C6, si es posible jugar C6 sin sacrificar el peón, pero abrir la mayor cantidad de líneas posibles para nuestros alfiles. Es bien sabido en este tipo de líneas, sobre todo en la Pirc se da mucho, que las blancas si comen en A6, lejos de estar ganando algo, nos están haciendo un favor a nosotros con negras. Y el par de alfiles, como siempre, es una ventaja a tener en cuenta. Entonces, en la partida, luego de enroque, Chandler jugó caballo C3. Aquí creo que tenemos una posición donde casi que no hay partidas jugadas, pero hay muchos planes que me gustan. Uno es E6, el otro es C6. Empezar a trabajar inmediatamente sobre el centro de las blancas, y la otra es alfil G4, que es lo que pasó en la partida. Vamos a ver, por ejemplo, lo que me gusta de C6. Si el blanco come, estaríamos en una especie de dragón con mucha ventaja para el negro. El blanco se ha enrocado corto en este dragón, esta siciliana dragón, que no sé si notarán que es efectivamente el mismo esquema de la siciliana dragón. Las negras con tiempos de más, el blanco enrocado corto. No veo por qué el blanco tendría que estar mejor aquí. Con negras tenemos un plan muy claro de jugar en el flanco dama. Entonces, comer en C6 no tiene sentido. A lo mejor A3. Mi idea es comer y luego de peón por peón jugar caballo A6. Y es una posición de doble filo donde tendremos juego en el flanco de dama, pero es también notable de que el blanco en la columna E puede presionar bastante al peón de E7, que sería un peón retrasado para las negras. Bueno, quizás este C6, no sé, haya que, no sé, ¿no? Retocarlo un poco, evaluarlo bien, pero el ordenador sí coincide en que E6 es mucho más sólida. Si el blanco come, nos está dejando para empezar la casilla C6 para el caballo de B4. Aquí los cambios solo pueden favorecer a las negras, que controlan el centro, que controlan casillas clave. Esto no me disgusta en absoluto. Puedo traer las piezas y me siento muy cómodo con negras. Creo que a E6 lo crítico sería A3. Y aquí, en lugar de caballo A6, podemos comer primero, amenazando el alfil, y después sí, caballo A6. Esta jugada no me preocupa. Veo que se viene esta jugada, caballo C5, alfil F5. Las piezas del negro salen sin tanta dificultad y me parece que las negras no están mal aquí. Puede que el ordenador favorezca un poco al blanco, pero es una posición totalmente jugable. No hay que olvidarse de que estamos jugando con negras y muchas veces no tenemos que alarmarnos si vemos que el blanco está un poco mejor en la apertura. Pero aquí, luego de caballo C3, vamos a ver la idea que jugó Spielmann, porque realmente lo que quiere el negro es caer en posiciones de India de rey. Y este alfil G4 es muy interesante. Amenazamos alfil por F3. La dama no puede comer porque cae C2. Entonces el blanco tiene que jugar alfil E2 para desclavarse y para poder comer en F3 con su alfil. Piensen que aquí luego de alfil G4, si el blanco juega algo como A3, en ese caso tenemos alfil por F3 y el blanco está en problemas, ya que debería comer en F3 con el peón G, lo cual no es tan recomendable. Entonces, caballo C3, alfil G4, el blanco, el ordenador no sé por qué me hace esta jugada, alfil G4 es la jugada de Spielmann, alfil E2, y aquí, muy interesante, E5. Como se imaginarán, tenemos la posición India de rey que tanto buscamos. Con negras nos ha tomado algo de trabajo porque hemos tenido que hacer cosas raras, como ubicar el caballo en B4, pero sabemos que en el peor de los casos, como siempre, volvemos a A6 y no vamos a perder material. La partida es muy interesante, el blanco juega alfil G5, luego juega alfil E3, el negro juega A5, está listo para jugar
caballo a6 de ser necesario, h3. Y aquí el negro bien podía comer, aunque el par de alfiles siempre es respetable de las blancas. En este tipo de posiciones podríamos jugar caballo h7 y f5, pero Spielmann juega alfil d7, y esto es muy interesante también porque por más que quitemos el alfil y volvamos a a6, esta es como una india de rey donde el blanco no tiene el peón en c4. Le va a costar mucho a nuestro rival atacar en el flanco de dama. Piensen que es una posición tan compleja que el ordenador recomienda para el blanco torre c1, que es una jugada que no la entiendo, no le veo mucho sentido y no veo cuándo el blanco va a avanzar el peón c. Entonces, estas posiciones no miren tanto lo que dice el ordenador, sino que más bien céntrense en los planes. Y claro, los planes los sabemos, de ser posible jugar así, o caballo h7 y f5, o caballo 8 y f5. Hay muchas ideas para jugar con negras y estamos en terreno india de rey, que es una de las tantas cosas que buscamos cuando jugamos la moderna. Hacer jugar a un jugador de peón rey, esquemas de india de rey, y puede que sean esquemas a los que nuestro rival no esté para nada acostumbrado. Así que contra alfil d3, caballo c6 nuevamente, d5 es todo lo que acabamos de ver, la partida Chandler contra Spielmann. Vamos a ver qué pasa si el blanco juega c3, que es la otra manera de defender al peón de d4. Aquí me gusta e5, jugada muy directa. Queremos que el blanco juegue d5, obviamente. Puede que aquí tengamos alguna transposición a cosas que hemos visto antes, porque el blanco, así como nosotros podemos decir que perdemos un tiempo jugando caballo c6, caballo e7, él también pierde un tiempo jugando c3, c4. Y en ese entonces nosotros podemos jugar caballo f6 y caballo d7, y esas posiciones nos deberían resultar muy familiares a nosotros con negras. Hemos visto esa estructura muchas veces. Y recuerden que es fundamental tener un caballo en d7 para que el ataque blanco en el flanco de dama no sea tan rápido. Y además, por más que ahora tapemos el peón f, en la siguiente jugada lo estamos simplemente destapando jugando caballo d7. Y no se olviden de h6 también, que es la típica jugada, ¿no?, que hace el negro antes de jugar f5, evitando los saltos de las blancas. Entonces, básicamente con esto queremos forzar la estructura, y creo que el blanco aquí tiene una jugada que parece molesta, pero a mi modo de ver no es tan molesta, que es alfil g5. Y aquí podemos simplemente jugar caballo f6, nos desclavaremos más adelante. Incluso esta jugada me gusta mucho, porque ahora sí amenazamos expulsar el alfil más adelante. Incluso f6, de ser necesario. Si el blanco juega d5, es como que obtendremos la posición de caballos que tanto queremos, pero de otra manera. Al final es como que el caballo de c6 que iba a e7 y el de g8 iba a d7. Bueno, en este caso es totalmente al revés, pero realmente a nosotros no nos importa siempre y cuando estén en las casillas ideales. Y luego el alfil de g5 lo vamos a ir echando con h6. Así que esto también me gusta mucho para nosotros. Es como que el blanco ha perdido un tiempo con alfil g5. Y también, si uno quiere ser más radical contra este alfil g5, puede incluso jugar f6. Esto no es tan grave, porque generalmente en este tipo de estructuras, bueno, aquí g5 y h5, sé que es un poco loco, pero ese alfil de las blancas puede que esté incluso atrapado. No descarto esto con negras, pero incluso jugar caballo h6 y caballo f7 para de a poco ir enrocándonos, esto también me parece interesante. Seguramente este tipo de estructuras las hayan visto en algún momento. Vemos al gran maestro Nakamura jugar mucho así por internet, y lo bueno es que incluso si ubicamos una dama en e7, el blanco no tiene este tipo de maniobras que nos molestaría mucho, porque tiene un peón en c3. Entonces, este tipo de posiciones son las que
a mí también me gusta jugar con negras. Es, como les digo, una posición, luego de alfil G5, donde son muchas las jugadas posibles. Caballo E7, caballo F6, F6 no es tan grave, porque parece grave, ¿no?, el hecho de debilitarnos, pero por más que cerremos la diagonal ahora, en el futuro se vendrá un F5 y con negras tenemos un flanco de rey móvil. Entonces no me importaría jugar esto con negras realmente. La partida que encontré aquí, luego de E5, es Admiral contra Mozart, un gran maestro francés con quien jugué este año en el gran torneo abierto de Gibraltar. Fue tablas la partida. Aquí Mozart va de negras, en este caso conmigo él fue de blancas, yo fui de negras. Una apertura totalmente diferente, por cierto, pero bueno, aquí el jugador de blancas juega D por E5 y las negras toman de peón. También es cierto que caballo por E5. Generalmente preferimos tomar de peón en el centro, pero aquí, al amenazar dos piezas, el blanco no puede evitar los cambios y técnicamente con negras, en nuestra misión de igualar, aquí vamos en buen camino. Pero como jugador de moderna, diría tomar de peón es mejor para conservar chances, no de que haya más piezas en el tablero. Esto me parece muy bien. Dama E2, enroque. El blanco jugó torre D1. Vemos que el blanco juega jugadas naturales y aquí las negras también. Dama E7. Nuevamente, el blanco no dispone de esto. Y aun si dispone de esta maniobra, significa que D4 estaría disponible para nosotros, porque o bien tiene el peón en C3 o el caballo en C3. Y si el peón no está en C3, entonces caballo D4 o alfil G4 para caballo D4 sería una posibilidad. Y también otra maniobra muy típica en este tipo de posiciones es esta, caballo H5 para caballo F4. También, y no es para menos, si el blanco en algún momento quiere jugar algo como alfil A3, y esto podría ser también, ¿no? No me extrañaría que el blanco intente jugar de esta manera. Torre D8, nos escondemos con la dama en E8 y no hay problemas en esa diagonal. Es más, puede que el alfil de G7 que está mal ubicado venga a la vida a través de esta diagonal. Todos conceptos muy de India de rey. Y quizás mencione mucho la India de rey en este tipo de variantes, pero es algo que tenemos que tener presente. La moderna, la Pirc y la India de rey, como a mí me gusta decir, son primas hermanas. Entonces es muy bueno tener presente los planes de estas tres defensas. Así que pueden chequear esta partida. El negro ganó de muy buena manera, pero realmente quería recalcar los planes después de la apertura, después de una línea tan simple como la que estamos viendo. Así que eso es todo por este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos. Muchas gracias.